Este sábado se lleva a cabo el UFC 314, Volkanovski versus Diego López, una cartelera que hemos estado esperando por muchísimo tiempo. Hemos tenido que pasar por varios Fight Nights bastante malos, sobre todo el pasado, del sábado pasado fue bastante malo, pero ahora sí es hora de que los niños se vayan a su casa porque los hombres son los que vamos a ver el UFC 314. Es hora de realmente buenas peleas, excelente cartelera, tapada de principio a fin, con todo y que se cayeron un par de peleas, sobre todo Carlos Prates versus Jeff Neal. Se cayó esa pelea, la van a hacer luego en un Fight Night, pero no pasa nada, la cartelera de verdad que está buenísima, aunque no tenga esa pelea. Empezando, por supuesto, es una pelea titular. UFC 314 tiene a Volkanovski volviendo luego de secar contra Topuria y también uno de los contendientes quizá más peligrosos que vemos en la UFC a día de hoy, con una racha que de 5 victorias consecutivas en Diego López. Alguien súper peligroso en el primer asalto y súper excitante de ver. ¿Ok? Es como un Charles Oliveira 2.0. En fin, vamos a hablar de cada una de las peleas. Aquí estamos. Es una cartelera como de 13 peleas, si no me equivoco. Vamos a empezar con las preliminares tempranas. Voy a dar mi análisis y predicción a cada una de estas peleas, por supuesto. Antes también de empezar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal. Subo videos todos los días. Lo voy a hacer. Voy a subir videos todos los días de ahora en adelante. Ahora sí, vamos a empezar. Esta cartelera, sinceramente, quiero empezar con las preliminares tempranas y solo tomarme los primeros 5 minutos, así que voy a estar constantemente mirando el reloj de grabación para no pasarme de los 5 minutos primero, porque de verdad que quiero hacer un chapuzón profundo en las peleas principales. Así que Nora Cornole, Hailey Cowan. Esta pelea no nos interesa para nada. Ambas son peleadoras una francesa peleó en la cartelera de Saint-Denis versus Moicano, tuvo una derrota, decisión dividida. De hecho, me sorprendió bastante que no le dieran la victoria contra Cortanelli. No recuerdo cómo se llama, déjeme ver si recuerdo cómo se llama esta con la que peleó. Cavalcanti. Fue una derrota, ambas vienen de perder, pero creo que lució muchísimo mejor Nora Cornole, sobre todo de pie. Es mucho más rápida, tiene buen movimiento y buenos jabs. Hailey Cowan, siento que perdió su pelea un poquito más claro y es peor. Así que me voy con Nora Cornole. Por algo está de número 3 en el ranking. Seguimos. Siguiente pelea. Tresean Gore. Recordaremos a Tresean Gore. Este es el ganador de como el Dana White's Contender en su momento. Si no me equivoco. Voy a quitarme aquí un poquito para que vean las estadísticas. Ahí está. Estados Unidos. Todos. Ambos. Similar alcance. 75, 74.1, 74.5 para Marco Tulio. Vienen de... digámoslo así, vienen de récords bastante buenos. Ambos vienen en buenos momentos. Tresean Gore es alguien que se toma su tiempo entre pelea. Viene de 2 sometimientos consecutivos, el bueno de Tresean Gore. Aquí lo pueden ver, sus últimas peleas ante Antonio Trocoli, quien no merece estar en la UFC. La única razón por la que está en la UFC es porque es el esposo de Mackenzie Dern. Así que maldito cabrón. Así que, en fin, también victoria ante George Frem también tiene. Y bueno, en el otro caso, pues Marco Tulio viene a ganarle a Ior Poteira, que fue una paliza. Ior Poteira no es demasiado bueno. Y Ior Poteira tampoco merece estar en la UFC. Es uno de los tipos que tiene un récord como de 3 ganadas, 6 perdidas. Así que no entiendo cómo estos tipos siguen en la UFC. Pero Marco Tulio, Tresean Gore puede ser una gran pelea. Aquí yo me voy a ir con Tresean Gore. Es una apuesta bastante arriesgada porque de verdad que Marco Tulio se ve como el peleador más capaz, se ve como el peleador que de pie al menos se ve mucho más fuerte, mucho más peligroso. Tresean Gore, me voy con su grappling y es bastante bueno. Aparte, de hecho, ha estado evolucionando bastante en sus últimas peleas. Empezó mal, perdió contra Cody Brundage, eso fue una derrota fatal. También perdió contra Brian Battle en su debut, pero ha lucido bastante mejor y creo que Marco Tulio es un gran rival como para demostrar que sigue en esa subida. Siguiente pelea, Sumor Darji versus Mitch Raposo. Sumor Darji, es increíble que Sumor Darji hace unos 2 años, un año atrás estaba rankeado Sumor Darji y venía de varias victorias. Ahora lo vemos acá y el bueno de Sumor Darji, miren, 3 peleas consecutivas perdidas. Obviamente es con un nivel de competencia bastante alto o más o menos bastante alto. Pero hay que decirlo, Sumor Darji ha lucido fatal en todos sus combates. Últimamente ha lucido absolutamente fatal. Debo decir que Sumor Darji parece una víctima cada vez que pelea. Siempre empieza perdiendo. Es el tipo que tiene menos volumen. Es el tipo que tiene menos grappling. Lo han sometido en varias ocasiones. Es, por supuesto, un kickboxer, que eso es lo que vamos a ver. A diferencia de su rival, que es un grappler. Mitch Raposo es un grappler. Ahora, no entiendo qué hace Mitch Raposo en la UFC. No entiendo qué hace Mitch Raposo en la UFC. Estos tipos que pierden en el Dana White's Contender
y luego pierden en su debut. O sea, le dan un contrato por perder en el Dana White's Contender. Fue decisión dividida, lo que sea, ok, perfecto. Pero luego van y pierden en su debut y luego pues, nuevamente le dan una pelea contra alguien que hace muy poco era top 15. O sea, no entiendo la decisión del UFC aquí para mantener a Mitch Raposo. Son de esos peleadores que simplemente los utilizamos como para rellenar carteleras. De hecho, déjenme cerrar un par de ventanas acá. Sí, Mitch Raposo son de estos peleadores que utilizamos como para rellenar carteleras. Yo me voy acá con Sumor Darji. Yo creo que Sumor Darji es mejor. Yo creo que Mitch Raposo no es tan buen grappler como para llevar al suelo a Sumor Darji, someterlo o llevarlo a decisión. Me voy con el kickboxer Sumor Darji, el chino. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. Dije que 5 minutos. Me pasé un poquito de 5 minutos. Cedric Dumas, rapidísimo contra Mikel Oleksiejczuk. Cedric Dumas no me parece un buen peleador. Me parece que a pesar de que tiene todos estos tatuajes y todo lo demás, es el tipo con más felonies o como se dice, asaltos o cargos de justicia y todo lo demás en la UFC. Es un tipo de hood, pero no es demasiado entretenido. Es como si no peleara con ganas. Es como peleara como para ganar o para mantenerse en la UFC. Mikel Oleksiejczuk, a pesar de que viene de varias derrotas, y digo varias derrotas, aquí está Mitch Raposo, déjenme cerrar acá. Mikel Oleksiejczuk, a pesar de que viene de varias derrotas, no ha lucido mal. Sharmagomedov es un gran striker y pudo conectar varias manos, sobre todo derechas y combinaciones de boxeo en la cara de Sharmagomedov. Kevin Holland le dio un knockdown a Kevin Holland, o al menos lastimó a Kevin Holland, pero Kevin Holland, buen grappler, lo logra someter. Michel Pereira, bueno, tampoco, es como que si no lo hemos visto bien. O sea, lo finalizaron rápidamente en una de sus últimas 2 peleas y luego Sharmagomedov fue una pelea muy competitiva. Yo me voy con Mikel Oleksiejczuk. No sé cómo están aquí las apuestas. No sé si hay apuestas. No hay apuestas. No hay momios aquí, miren. No hay momios para que vean. Yo voy con Mikel Oleksiejczuk. El tipo es grueso. El tipo tiene mucho poder. Es poder polaco. Miren en la cara. El tipo es malo. Y creo que yo no confío en Cedric Dumas. Cedric Dumas lo vienen finalizando peleadores que están en las 170. Por ejemplo, Rusi Boev es uno de ellos, un tipo flaco, lo finalizó. Digo, hubo un piquete de ojo antes de eso. Pero en fin, yo me voy con Mikel Oleksiejczuk, que es un tipo de un buen boxeo que cierra distancia bastante bien y peligroso en todo momento. Ok, bueno, 7 minutos me tomó hablar de las preliminares tempranas. Ok, vamos a hablar ahora sí, vamos a meternos en las preliminares. Hablamos de Darren Elkins versus Julian Erosa. 2 absolutos veteranos aquí. Absolutos veteranos. Es probable que, bueno, ambos de hecho son veteranos, pero ambos vienen de 2 victorias consecutivas. Darren Elkins, muchos lo recordarán, este fue el debut de Charles Oliveira en las 145 libras por ahí en el 2010. O sea, el tipo tiene un montón de tiempo, creo que tiene más o menos 42 años. Julian Erosa tiene que tener unos 37, 38 también. Montón de tiempo, mucha experiencia para ambos. Acá me voy con Julian Erosa. Creo que Julian Erosa es un buen grappler, excelente grappler, es largo, tiene extremidades muy largas. Darren Elkins, simplemente siento que sus últimas peleas, a pesar de que ha ido ganando, aquí podemos chequear también su récord. Darren Elkins, sus últimas peleas, a pesar de que viene ganando, no es con la mejor competencia. Digo, tuvo una buena pelea contra Daniel Pineda, pero simplemente no es contra la mejor competencia. En cambio, Julian Erosa son de los tipos más subestimados. Victoria ante Cristian Rodríguez, Ricardo Ramos. Ha peleado contra buena competencia. Alex Cáceres le dio un KO. Por acá también tiene victoria ante Charles Jourdain. Tiene victoria también ante Nate Landwehr, Sean Woodson. O sea, son victorias bastante importantes. Sean Woodson, un peleador. La única derrota que tiene Sean Woodson en su carrera se la proporcionó Julian Erosa por el grappling. Y dominar a un tipo tan largo como el Sean Woodson, obviamente fue hace muchos años, pero igual. Yo voy con Julian Erosa aquí para finalizar a Darren Elkins, muy probablemente por una guillotina, tal y como lo hizo contra Cristian Rodríguez. Creo que Darren Elkins al final del día va a cometer ese error. Aparte, 40 y pico años en una división de peso pluma es la receta del desastre. ¿Saben lo que les digo? Seguimos en la cartelera. La primera, realmente muy buena pelea. Esta cartelera está llena de peleas, muy buenas peleas, pero esta es la primera realmente buena. Jim Miller versus Chase Hooper. Es una gran cartelera, hay que decirlo. Es una absoluta gran cartelera. Esta pelea demuestra la vieja escuela, nueva escuela. 2 peleadores que tienen un montón de finalizaciones. Chase Hooper viene de 3 finalizaciones por sometimiento seguidas. Y no es la misma. Tiene una mata-león, creo que tiene un darts y creo que tiene una guillotina también. Ha lucido brutal en sus últimas peleas. Déjenme cerrar esto acá para que veamos los récords de cada uno. Por supuesto, Jim Miller, ya sabemos, Jim Miller está aquí desde el que 2008 más o menos. ¿Desde qué tiempo? 2008 está Jim Miller. Madre mía.
Madre mía, 2008 está Jim Miller, una absoluta leyenda, es el que tiene más victorias en la historia de la UFC, pero creo que esta no va a ser una de ellas. O sea, creo que esta próxima pelea no va a ser una de ellas. Viene de ganar ante Damon Jackson. Damon Jackson regaló el cuello o fue por un takedown bastante raro. Jim Miller simplemente lo sometió. Una guillotina fácil anteriormente. Es que ese es el tema con Jim Miller. Jim Miller tiene este instinto de finalizador que pocos tienen. El tipo es finalizador de pie, el tipo también es finalizador en el grappling. Si haces un error, ya sea en el grappling o de pie, Jim Miller va a capitalizar. Tiene muy buenas manos y se desplaza todavía muy bien por el octágono. Chase Hooper ha mejorado muchísimo, eso sí. Chase Hooper ha mejorado muchísimo. Hace un par de años yo hubiese dado quizá la ventaja a Jim Miller, pero a este punto Chase Hooper con su nuevo, creo que tiene una hija o un hijo o algo así, se ve un peleador totalmente diferente. Más o menos como le pasó a Charles Oliveira, donde hubo como un clic, algo cliqueó en él y simplemente cambió. Está en 155, le fue mal en 145. 155, miren el récord de 155. Victoria ante Clay Guida, victoria ante Borshchev, victoria ante Jordan Leavitt, Nick Fiore. Todos estos son performances tremendos. Y ustedes dirán, no, pero no es bueno de pie. A Borshchev lo cagó de pie. Lo absolutamente cagó de pie. Borshchev, que es un excelente boxeador. Todo el mundo pensaba que Chase Hooper era una víctima si se quedaba de pie. Nick Fiore también fue una absoluta víctima también de Chase Hooper de pie. Jordan Leavitt es un grappler y miren lo que le pudo hacer Chase Hooper. Fue un sometimiento brutal lo de Chase Hooper. Es que Chase Hooper es un tipo que simplemente no se queda contento con una posición, sino que siempre está buscando la próxima, no se queda encima de ti como una manta para arroparte el resto de la pelea. Chase Hooper va constantemente a buscar mejor y mejores posiciones hasta llegar a ya sea a la finalización o a someterte. Yo me voy aquí con Chase Hooper, joven, fuerte, súper rápido también, de pie ha lucido muy bien, tiene derrotas por supuesto, Chicos, acá se me fue la luz, tengo que ser sincero, tremendo momento Latinoamérica ahí para ustedes. Mientras estaba dando mis predicciones para Jim Miller y Chase Hooper, todo se apagó, no pude hacer nada, tuve que dejar mi video por horas hasta que viniera la luz. Un bobo ahí le pegó con la pelota de fútbol al poste de luz, lo cual causó un cortocircuito, no sé qué mierda causó, pero estamos de vuelta y voy a seguir con el video de predicciones. Simplemente hacia este espacio ahí para explicar qué pasó y por qué mi cara se ve tan rara. ¿Por qué mi cara se ve tan rara? Eso no es un frame correcto de mi cara. Ahí OBS me jugó la mala partida y de verdad, esa no es mi cara. Yo no soy tan feo, me parezco a Virna Jandiroba. Volvemos, luego de horas y horas que pasé sin luz, volvemos a las predicciones para finalizar lo que estaba diciendo de Chase Hooper, que sí que tiene derrotas, pero yo siento que va a ganar esta pelea. Muy joven, muy bueno, muy enfocado y nada, las derrotas fueron hace mucho tiempo y Jim Miller creo que ya ha llegado ese momento en donde es difícil elegirlo como ganador de cualquier pelea, que no sea un Damon Jackson, por supuesto, que vaya de cabeza por un takedown, ¿ok? Contra un Jim Miller que es conocido por tener buena guillotina. En fin, hablando de Virna Jandiroba, mire quién está acá. Virna Jandiroba versus Yan Xiaonan. Ok, siempre tomamos las peleas de WMMA, sobre todo estas en la mitad de la cartelera como para ir a echar un cague. ¿Saben lo que les digo? Así que muy probablemente sea esa, pero para los que se queden, los que no tengan ganas ahí, ¿saben? De ir al baño, de cagar o de tomarse una cerveza, de fumarse un puchito, lo que sea, y prefieren ver la pelea, bueno, esta predicción va a ser para ustedes. Yo me voy con Virna Jandiroba. Yan Xiaonan es una gran luchadora, es rápida, es fuerte, como todas las de esta división. 115, obviamente, si pesas tan poco vas a ser veloz, vas a ser, pues, ¿sabes? Vas a tener cierto nivel de calidad que no puede ser reemplazado por músculos, obviamente. Pero en fin, Yan Xiaonan es una buena peleadora, tiene buen piso. Tuvo en algunas posiciones malas a la campeona Zhang Weili, que para mí está mundos por encima de cualquiera contendiente, incluyendo a Yan Xiaonan y Virna Jandiroba. Creo que ambas perderían fácilmente nuevamente si vuelve a pelear contra Yan Xiaonan. Fácilmente perdería y contra Virna Jandiroba también ganaría fácilmente. Me refiero a Zhang Weili. Pero yo voy con Virna Jandiroba. Yan Xiaonan, buena luchadora, le ganó a Tabata Ricci bastante claro, a pesar de que creo que fue una decisión dividida. No, esta fue una decisión unánime. Pero es que Tabata Ricci se rehúsa a pelear. Tabata Ricci está ahí como para no ser finalizada o algo así. No sé, esa pelea fue rara, la de Yan Xiaonan versus Tabata Ricci. Es algo raro. Virna Jandiroba, por otra parte, es constante con su performance, constantemente poniendo... Miren, viene a derrotar a Amanda Lemos con un armbar, creo que fue en ese evento principal de uno de los peores Fight Nights. Pues sí, la UFC como que la está escondiendo. No los culpo. Es difícil vender una pelea cuando... No, es broma. Pero sí, la UFC está intentando como
hacer las cosas difíciles para que no sea la campeona. ¿Saben lo que les digo? Oh, rayos, miren esto acá. Ok. En fin, me voy con Virna Jandiroba. Creo que va a ser más fuerte en el grappling. Esta pelea se va a llevar la mayoría del tiempo va a ser en el suelo. En fin, me voy con Virna Jandiroba. Vamos a ir un poquito más rápido porque creo que el video se me va a ir un poquito... Ok. Gran pelea. Dan Ige versus Sean Woodson. Siempre que hago una predicción de Sean Woodson, tengo que hablar de cómo se ve este tipo. Este tipo es raro, ¿sabes? Se ve un poquito raro, parece como un feto o algo así. Pero es extremadamente bueno. Sean Woodson es extremadamente bueno. Y sinceramente hay que hablarlo, hay que decirlo. Es un tipo que viene poniendo consistentemente grandes peleas. Y tiene victorias de verdad bastante buenas. Su última victoria, por supuesto, fue la más impresionante, en donde da el KO. Quizá no fue con la mejor competencia, pero realmente dio un KO tremendo. El bueno de Sean Woodson es largo, defensa contra derribo, es absolutamente brutal. Es difícil llevar al suelo a Sean Woodson. Y ustedes pensarán, con lo largo que es, digo, miren acá las estadísticas. 6'2", que viene siendo como 1.85 más o menos, 1.86 más o menos, versus un Dan Ige que es 5'7", viene siendo como 1.75, 1.74 más o menos por ahí. Dan Ige, vamos a hablar ahora de Dan Ige, es de los tipos más subestimados en la historia de la UFC. Este tipo constantemente pone buenos performances. Nunca se queda demasiado por detrás de su rival. Hizo un peleón a Josh Emmett. Le hizo un peleón también por ahí a Diego López. Le hizo un peleón a Lerone Murphy. Le hizo un peleón también a Bryce Mitchell. Cada uno de esos performances un poquito mejor. Yo sé que si mi abuela tuviese ruedas fuese un volcán en erupción. Pero el tema es que Dan Ige siempre está cerquita de ganar sus peleas. Y eso no es decir que las debería ganar. Algunas de esas peleas sí las debería ganar. Por ejemplo, contra Emmett, muy probablemente se mereció la victoria. Contra Mitchell, probablemente se mereció esa victoria. Contra Murphy también hay el argumento de que quizá mereció la victoria. Contra, por supuesto, Diego López sí, quizá no mereció la victoria, pero realmente lució muy bien. Diego López está peleando por el título versus Volkanovski. El título de las 145 libras. Y Dan Ige está aquí cuando casi pudo haberlo finalizado de pie en ese tercer asalto del UFC 303. Ya sé que era un Diego López que había dado un montón de veces el peso. La pelea fue en un catchweight como más o menos de 165 más o menos. Dan Ige pues salió prácticamente de su sofá a pelear, pero sí estaba como en un campo de entrenamiento o algo así, lo cual se le hizo bastante favorable para él. Pero con todo y eso, viene de esa derrota contra Lerone Murphy, donde también casi lo finaliza. Siento que a Dan Ige simplemente le falta un poquito más de, no suerte, pero un poquito más como de vigor. Un poquito más de malicia para finalizar a sus rivales. Quizá la estética con lo que lo hace, hacerle ver al árbitro o a quien sea que esté arbitrando la pelea que su rival está lo suficientemente herido como para que la pare. Hay cosas como esas que también hay que ser bueno, ¿sabes? Siendo peleador de MMA hay que ser bueno en todas las cosas. Creo que Dan Ige a veces le falta eso. Dan Ige es alguien que simplemente no lo da todo cuando tiene a su rival en el piso, cuando le tiene herido. Recuerdo su pelea contra Diego López, simplemente lo tenía herido de pie y termina el tercer asalto en guardia completa. Que sí, obviamente estaba dando buenos ground and pound y muy probablemente en un cuarto asalto, quién sabe qué hubiese pasado. Diego López estaba fundido ya. Pero Dan Ige constantemente poniendo buenos performances. Ahora que ya los glacié a ambos y he dicho lo bueno que son ambos, debo ir con Sean Woodson para que gane esta pelea. Simplemente creo que a Dan Ige le cuesta este tipo de peleadores, los largos, los peleadores tipi-tapa, pai no toi, que simplemente no encuentras. Por supuesto hay que ver el alcance, 78. Miren acá, me voy a hacer a un lado 78 a 71. Más o menos eso vienen siendo como unos 15 centímetros que le saca en alcance Sean Woodson. Y no es para menos, por supuesto. Miren lo largo que es este tipo. Creo que en algún momento era heavyweight. O no sé si lo estoy confundiendo con Brian Battle. Creo que ambos eran heavyweight, de hecho. O sea, es un tipo largo, es un tipo técnico. Aparte de eso, te derriba también. Por muy largo que lo vemos ahí con sus brazotes, Slenderman, lo que sea, el tipo también es constantemente bueno en la lucha. Te lleva al suelo constantemente a todos sus rivales. A Charles Jourdain lo hizo. Y solo tiene realmente, tiene 2 derrotas. Sabemos que, por aquí lo voy a buscar de hecho. Tiene 2 derrotas contra Luis Aldana. Fue un empate porque fue una rodilla ilegal. Sabemos, le había dado como 3 knockdowns en esa pelea. Luis Aldana pensaba que había ganado, pero de hecho no, la pelea había sido parada. Y también esa derrota contra Julian Erosa, que por supuesto está en esta cartelera. Así que nada, Sean Woodson. Vamos a ver el récord acá de Dan Ige para que ustedes vean que vemos, por supuesto, varios
como pérdidas, no vemos demasiado verde por acá, si vemos más atrás también, pero constantemente poniendo buenos performance. Incluso le hizo una buena pelea a Evloev. O sea, es que el tipo está con los mejores de los mejores. Y Sean Woodson, a día de hoy, es uno de ellos. Fuera de los rankings, quizás sea de los mejores peleadores en esta división. Me voy con Sean Woodson. Creo que va a controlar a Dan Ige, ya sea en el grappling, también de pie. Dan Ige es explosivo bastante, pero creo que no va a encontrar ese shot de poder. Y Woodson tiene una buena quijada también. Al menos en sus últimas peleas ha demostrado una muy buena quijada. Es gigante, miren esa cabezota. En fin. Siguiente pelea, vamos a hablar ahora, nos metemos por fin al evento principal, al main card. Nikita Krylov versus Dominick Reyes. Antes de empezar con la predicción y decir quién creo que va a ganar, debo decir, Nikita Krylov es de los peleadores que más he extrañado. Porque este tipo no pelea desde el 2023 en la cartelera de Merab versus, miren, Merab versus Yan. Marzo 2023, marzo 11 2023. O sea, para el tiempo que peleen este sábado va a ser más de un año. Va a ser, no, sí, por supuesto, más de un año. Estamos en abril ya, de hecho. Van a ser más de 2 años, perdón. Wow, es una locura. Más de 2 años. No sé si fue por alguna lesión, creo que sí, pero igual 2 años es, no sé qué tipo de lesión puede tomarte 2 años, al menos que se te reviente la tibia o algo así. Así que Nikita Krylov, gran peleador, me encanta verlo. Para mí es como un Jiri Prochazka. Es casi tan loco como Jiri Prochazka. Es un tipo salvaje con su boxeo, cómo se te acerca, cómo corta la distancia. Y es súper intimidante la manera que se te acerca. Lo hace de esta manera. Me recuerda un poco a Mike Tyson, ¿sabes? No, guardando las distancias, por supuesto. Pero lo hace más o menos con ese estilo de, pues, como caminar de esa manera, como lo hacía Mike Tyson. Y luego soltar esas bombas, esas absolutas bombas. Viene de ganar la Ryan Spam. ¿Con qué fue? ¿Con una guillotina? No recuerdo con qué fue. Oh, fue con un triángulo, ahora que recuerdo esa pelea. Sí, fue una gran pelea. Con un triángulo luego de sobrevivir una guillotina o un Darkshock de Ryan Spann. Pero en fin, Dominick Reyes viene haciendo las cosas bien últimamente. Su mejor victoria en los últimos años, en todos estos años, luego de haber perdido contra John Jones en aquel 2020, fatídico para él, fue contra Dustin Jacoby, que le dio un KO. Porque la victoria contra Smith, sinceramente, no voy a elevarla demasiado. Smith era un tipo y sigue siendo un tipo que simplemente se rehusaba a pelear. O sea, estaba en posición fetal en toda la pelea, a pesar de que su sobrenombre es Lionheart, corazón de león. Ya yo no estoy viendo eso demasiado de parte de Smith. Dominick Reyes le ganó quizá a uno de los peores peleadores en la UFC en ese momento. En esa noche, Smith de verdad que no parecía que quisiera ni pelear. Pero nada se puede hacer. Dominick Reyes simplemente lo derrota fácil y hizo su trabajo. Aparte de eso, el KO a Dustin Jacoby, que es donde más lo eleva. Dustin Jacoby luego va y le gana a alguien como Víctor Petrino con un KO tremendo también. O sea, hay que darle crédito a Dominick Reyes. Pero yo acá me voy con Nikita Krylov. Yo siento que a Dominick Reyes le costaría bastante entrar en rango. Es como va a ser una pelea contra Jiri Prochazka 2.0 para Dominick Reyes, que hizo un gran trabajo Dominick Reyes encontrándole la quijada a Prochazka, pero en casi todos los embates Prochazka era simplemente más veloz, tenía un mejor timing y era más sádico, era más vicioso con los golpes. Creo que Nikita Krylov a pesar de que no tiene un estilo igual al de Jiri Prochazka, es más o menos ese mismo nivel de locura, de ser impredecible. Sobre todo de pie. Tiene un gran grappling también. Nikita Krylov, siento que también si quisiera podría dominar en el grappling a Dominick Reyes. Y Dominick Reyes, yo sé que ya este no es el Dominick Reyes de hace un par de años, que lo vimos perdiendo un montón de veces, pero Ryan Spann le dio un KO con un jab. Anteriormente a eso, esa derrota fatídica ante Jiri Prochazka contra Jan Blachowicz, todos esos KOs. ¿Cuántos años de vida le habrán quitado a Dominick Reyes? Este es un Dominick Reyes mucho más veterano que aquel que perdió contra Ryan Spann. La quijada no se mejora con el tiempo, esa es mi opinión. La quijada no es algo que se mejore. Cuando la quijada ya te la quiebran, es difícil volver a tener una buena quijada, a menos que subas de categoría de peso y tengas más sangre, tengas más agua en la mente o se vaya un cambio físico. Yo no veo un cambio físico tremendo en Dominick Reyes, sigue siendo el mismo Dominick Reyes de siempre. Yo voy con Nikita Krylov. Creo que va a ser un KO y va a ser un KO en el primer asalto, lastimosamente, para Dominick Reyes. Y es lástima, da lástima porque Dominick Reyes muy probablemente tuvo de los mejores performances en la historia. Su victoria, entre comillas, ante John Jones, digo entre comillas porque pues, los jueces no lo vieron así, a pesar de que todo el mundo lo ve así. Usualmente yo también lo veo así, aunque fue una pelea cerrada igual.
Fue una victoria tremenda ante Jon Jones, el único que le ha dado ese nivel de pelea a Jon Jones. Le ha puesto a Jon Jones a realmente sacar lo que, o sea, la mayor cantidad de técnicas y juegos sucios que tiene Jon Jones en ese cuarto y quinto asalto. Pero, en fin, Nikita Krylov, Dominic Reyes, me voy con Nikita Krylov. Muy, pero muy impredecible y creo que Dominic Reyes le va a costar eso. Y muy fuerte también, pega muy fuerte Nikita Krylov. Y es más grande también. En fin, me voy con Nikita Krylov. Jair Rodríguez versus Patricio Pitbull, gran pelea. Wow, esta cartelera está tremenda. Wow, es tremendo. Todavía no hemos llegado a las 3 peleas principales y ya estamos viendo Jair Rodríguez versus Patricio Pitbull. Me parece que esta cartelera está llena. O sea, esta cartelera tiene mucha importancia para las 145 libras. Miren, si vemos, vamos a darle un pequeño repaso abajo. Miren, las 145 libras tiene un montón de peleadores, por supuesto. Tenemos aquí a Darren Elkins versus Julian Erosa. Esa es una pelea bajo nivel, por supuesto. Pero luego de eso tenemos acá a Dan Ige versus Sean Woodson para ver quién se queda o entra en el ranking nuevo. Luego acá vemos Jair Rodríguez, Patricio Pitbull. Quizá no merezcan la oportunidad por el título, pero van a estar ahí cerca. Y luego también Bryce Mitchell, Gene Silva. Y por supuesto también la pelea principal va a ser por el título. Así que es una cartelera muy, pero muy dedicada a las 145 libras, que es una división que a mí, como saben, me encanta. Pero vamos a hablar de Jair Rodríguez, Patricio Pitbull, que ya es hora. Patricio Pitbull hace su debut en la UFC luego de un montón de años estando en Bellator. Creo que también tuvo un pequeño paso por otra compañía más o menos. Ahí luego volvió a Bellator y tuvo una victoria ante, déjeme recordar aquí, déjeme ver si se carga, ¿cómo se llama este tipo? Jeremy Kennedy. Se me fue el nombre, Jeremy Kennedy. Y fue un caos tremendo. En fin, Patricio Pitbull. Usualmente cuando estos tipos de Bellator hacen su debut de la UFC les va bastante bien. Le va bastante bien. El último ejemplo de eso fue MVP. Le fue bastante bien a MVP. Chandler también le fue bastante bien. Pero está contra Jair Rodríguez. Es un perro de pelea Jair Rodríguez. Súper impredecible también de pie. A pesar de que se mantiene bastante técnico. No se sobreextiende demasiado. Sí es muy técnico. Utiliza mucho sus patadas. Me recuerdo un Shara Bullet, guardando las distancias de Shara Bullet con Jair, no al revés. Jair Rodríguez es un tipo que utiliza mucho sus patadas. También tiene un buen, moderado poder con sus manos. Es una pelea difícil. Pueden pasar muchas cosas aquí. Patricio Pitbull, al ser pequeño, musculoso, es susceptible a que esa patada a la cabeza de Jair Rodríguez entre. La question mark kick también la veo entrando en toda la pelea. También veo a Patricio Pitbull timeando esa patada a la cabeza que Jair Rodríguez tanto utiliza y entrando en combinaciones que, recuerden, Patricio Pitbull es un tipo explosivo, es un Michael Chandler. Estos tipos de Bellator, Chandler, Pitbull, Eddie Álvarez, todos estos tipos eran como una especie diferente de peleadores que no teníamos en la UFC. Son tipos musculosos que no les importa, que no son realmente élite en ninguna de las categorías del MMA, no son élite en la lucha, no son élite de pie, no son extraordinarios kickboxers ni extraordinarios grapplers, pero juntan todo tan bien y son tan sádicos y tan viciosos que sinceramente parecen invencibles. Pitbull parecía invencible. Recuerdo a Pitbull en esos momentos en donde Bellator estaba, quizá en donde Bellator ha estado más cerca de la UFC, 2016, 2018, donde Bellator había contratado tenía ya a Fedor Emelianenko, tenía por ahí MVP siendo invicto, tenía a Chandler de campeón, Patricio Pitbull también de campeón de las 145 libras, estaba por ahí, ya mencioné a Fedor Emelianenko, por supuesto, estaba por ahí Charles Sonnen, estaba también por ahí Rampage Jackson. Creo que ese fue el mejor momento de Bellator. Y ya luego de ahí siento que Bellator ha caído bastante. Tito Ortiz ya dando sus últimos cartuchos también en ese momento. Ya en ese momento ya por supuesto veíamos a Bellator caer. Luego del 2018, 2020 más o menos, la pandemia y todo lo demás, vimos a Bellator caer. Muchas de sus estrellas se pasaron para la UFC. Y hasta que murió Bellator. Esa es otra historia. Pitbull, Rodríguez, me voy con Pitbull. No confío en Rodríguez. Yo creo que Jair Rodríguez es pésimo en la lucha. Absolutamente pésimo. Lo que dijo Topuria de que Jair Rodríguez pareció un trapo contra Volkanovski, yo siento que no hay algo que haya envejecido mejor que eso. Sinceramente, Jair Rodríguez, con todo el respeto del mundo, guardando las distancias, porque él es un peleador profesional y yo no, siento que fuera de quizá un triángulo,
quizá una sumisión desde abajo que te logra agarrar de una buena sumisión, un triángulo de piernas, un triángulo de brazo, algo así, un ámbar. Fuera de eso, que es peligroso desde su espalda, siento que Yair Rodríguez es una víctima en el suelo. Y creo que Patricio Pitbull, con su fisicalidad, que sí que tiene cuántos años, que 36, 37 años, si no me equivoco, tiene, con todo y eso, siento que físicamente es un espécimen diferente. Y si Brian Ortega, que es baja testosterona Brian Ortega, según Colby Covington, es el sobrenombre que le dio Colby Covington, que le da sobrenombres a todo el mundo, fue capaz de dominarte en el suelo en el segundo y tercer asalto de la manera que lo hizo, yo siento que Pitbull lo puede hacer también. Que no es un mejor, no es un mejor jiu-jitero que Brian Ortega ni nada por el estilo. Sí tiene sumisiones, tiene heel hooks, tiene rear naked chokes, tiene todo estilo de chokes. No es un gran jiu-jitero, es que su estilo de cuerpo no lo deja hacer demasiado. Pero muy probablemente vaya a ser vicioso con el ground and pound, tal y como lo hizo Volkanovski en esa pelea. Rodríguez lo veo difícil. Aparte, está subiendo más en edad. Ya sé que Patricio Pitbull es mucho más anciano que él, pero Rodríguez ha tomado bastante daño también. Rodríguez ha tomado bastante daño, sobre todo en sus últimas peleas, y no ha lucido nada bien de pie. Es esa constante batalla entre su striking y su lucha. Es tan bueno en el striking, tan capaz de apagarte las luces, tan vicioso. Es un striker ofensivo tremendo, ni siquiera tan defensivo, es ofensivo. Es hermoso de ver lo que puede hacer Yair Rodríguez, los golpes que te saca de la nada, es muy creativo. Yo me voy con Pitbull, chicos. ¿Qué puedo decir? Pitbull es una máquina. Me cuesta pensar que si la pelea llega al tercer asalto siendo pareja, me cuesta pensar que Pitbull ganaría. Pero es que yo siento que no va a llegar. Siento que Pitbull puede apagarle las luces a Yair Rodríguez o simplemente llevarlo a aguas profundas y finalizarlo. Yo voy a decir TKO en el segundo asalto. Desde ground and pound. Postura arriba, postura alta, guardia completa. Yair Rodríguez cubriéndose. Lo veo pasando, realmente lo veo pasando, y creo que Yair Rodríguez va a tener que recibir otros prospectos, quizá como Gene Silva, del cual vamos a hablar en este momento. Bryce Mitchell versus Gene The Lord Silva. Muchos han hablado de esta pelea. Para el que no esté anuente a todo esto, Bryce Mitchell, luego de la conferencia de prensa que tuvieron estos dos, que recuerden que Gene Silva trajo como un globo para como darle burla a Bryce Mitchell, que piensa que la tierra es redonda y todo lo demás. Y fuck Bryce Mitchell, todo el mundo bulleando a Bryce Mitchell en ese momento, que parecía como si quisiese hacer algo, quisiera como crear una nueva pandemia, ¿okay? O quisiera crear un nuevo holocausto o algo así. Esa es la mirada que me daba ahí Bryce Mitchell en ese momento. Se ha dicho mucho de eso. Bryce Mitchell luego tuvo sueños con demonios. Ve a Gene Silva como si fuese un demonio, y Bryce Mitchell en su mente quizá pensará que él es algún tipo de profeta o algo así, que tiene que acabar con los demonios y todo lo demás, y no podía dormir, y en fin, esas son cosas extra peleas. Pero, a pesar de que no tiene mucho sentido y que sea algo de chiste, quizás sí juegue un poco en lo que va a ser esta pelea. Y lo voy a decir porque Bryce Mitchell está realmente motivado para esta pelea, y también lo está Gene Silva, o creo que lo está Gene Silva. Gene Silva usualmente lo vemos dándole high fives y saludando a los peleadores con los que está peleando en el octágono. Pareciera como si estuviese haciendo sparring y simplemente les está como que hey, buena patada contra Charles Jourdain. Cada vez que Charles Jourdain tiraba una patada a la cabeza y fallaba, Gene Silva le daba la mano y felicitándolo y todo lo demás. También lo hizo contra Drew Dober. También lo hacía también contra Bagdasaryan, que fue el último KO que dio. Me pica mucho la nariz, Dios. Y creo que contra Gene Silva no va a ser así, porque se han pasado del trash talk, por supuesto. Gene Silva se ha burlado, quizá no personalmente, pero sí se ha burlado de las creencias de Bryce Mitchell, del pensar que la tierra es redonda, cosa que es una estupidez, seamos sinceros. Y Bryce Mitchell, por supuesto, tiene rabia, está viendo rojo en este momento. Cada vez que ve a Gene Silva, muy probablemente quiere sacar todo lo que tiene, su rabia de dentro, y gastársela en Gene Silva. Ambos están bastante motivados, pero creo que sería una motivación que más me interesa, la de Bryce Mitchell. Creo que Bryce Mitchell está extra motivado por muchas razones también. Siento que Bryce Mitchell está en un punto de su carrera en el que tiene que ganarle a los Gene Silva si quiere mantenerse en los tops, si quiere mantenerse como uno de estos peleadores que pueden ser parte de una cartelera principal, como lo está haciendo a día de hoy. Siento también que sus comentarios acerca de, ya saben, de ese líder alemán y todo lo demás, lo que dijo, que más o menos lo apoyaba en algunas cosas,
ustedes saben, quizá la UFC pues aprovechó un poquito ese marketing y por eso le está poniendo de pelea feature fight, de pelea de la tercera pelea más importante de la noche. Pero eso es fuera del tema. El tema aquí es la pelea. Bryce Mitchell es un luchador. Es un luchador. Bryce Mitchell hace un año y pico le apagaron las luces tremendamente. Uno de los caos más horroríficos que hemos visto. Eso fue al final del 2023. Josh Emmett le apagó totalmente las luces a Bryce Mitchell, que luego le dieron como unos espasmos en el suelo. Epilepsias totales. Pero fuera de eso, Bryce Mitchell en el grappling es bastante bueno. Bryce Mitchell, su grappling es lo que lo ha tenido donde está, lo que lo ha salvado muchas de sus peleas. Todos recordamos ese performance tremendo que tuvo Bryce Mitchell ante Edson Barboza, su mejor performance sin duda, donde pidió los shorts estos de camuflaje. Performance estilo Khabib totalmente. Fue un performance tremendo, 18 en casi cada round. Bryce Mitchell también le gana a Dan Ige, que también está en esta cartelera, por su lucha, por su control, por su habilidad en el suelo. Aparte de eso, Kron Gracie, que es su última victoria, acabo de escupir todo el monitor, no sé si vieron. Kron Gracie, que fue su última victoria, también lo caga bastante desde el suelo, siendo Kron Gracie alguien bastante peligroso en el suelo. Bryce Mitchell, ¿qué puedo decir? Grappling, excelente, llevó a Topuria al suelo incluso. Creo que en una o dos ocasiones, creo que fue en una ocasión en el primer asalto, el final de ese primer asalto. Igual Topuria siento que ya se estaba como confiando demasiado y estaba buscando bastante el KO y simplemente no respetaba ni la pegada de Bryce ni el grappling. Y en ese momento ya estaba como, ok, voy a buscar una finalización aquí rápida. Gene Silva, esto es lo que se habla, ¿no? Jourdain te lleva al suelo en ¿qué? 3 ocasiones. En una de esas ocasiones, por supuesto, la mayoría fueron con single legs, lo cual Gene Silva es bastante susceptible a. Y voy a explicar por qué. Porque siento que la guardia de Gene Silva es bastante abierta y tiene siempre esa rodilla, creo que es rodilla izquierda, sí, porque es ortodoxo. Tiene siempre esa rodilla izquierda bastante adelante, lo cual es bastante susceptible para los single legs. Y Jourdain, pues, hizo su trabajo y los consiguió de vez en cuando. Ahora, Gene Silva no fue una presa por debajo, que sí que creo que fue en el primero o segundo asalto, sí quedó bastante por debajo y parecía que Jourdain empezaba a tener una buena posición, pero sonó la campana o la trompeta o lo que sea. En el segundo asalto o tercer asalto, ya no recuerdo, en el asalto de la finalización, en donde finaliza Jourdain, que es la pelea que estoy tomando como base para esta pelea, que fue donde vimos a Gene Silva luchar, porque en casi ninguna otra de sus peleas lo vimos luchar, ¿ok? En ese asalto en donde Gene Silva lo noquea, por supuesto, lo llevan al suelo también con un double leg, lo controlan por un momento, Gene Silva se logra levantar y ahí es donde Jourdain va por el single leg nuevamente para tratar de llevarlo al suelo, se estaba cansando bastante y sale ese uppercut de la nada. Siento, ¿y por qué digo todo esto? Estás yapeando demasiado instinto. ¿Por qué digo todo esto? Porque creo que así va a terminar esta pelea. Yo voy con Gene Silva. Creo que Bryce Mitchell va a ser una pelea bastante dedicada al grappling, quizás desde el principio. No creo que se vaya a plantear tener una pelea ni siquiera por 2 minutos de pie con Gene Silva. Eso sería un grave error, en mi opinión. Creo que Bryce Mitchell no es que sea el peor boxeador ni el peor striker, pero creo que Gene Silva está niveles y niveles mejor que él. Mucho más rápido, mucho más timing y tiene una mentalidad de finalizador. Tiene un instinto KO brutal. Lo vimos contra Bagdasaryan, ¿no? Cómo ataca las costillas en vez de la cabeza. Pero siento que Bryce Mitchell va a ir por ese single leg y cuando vaya por ese single leg, aparte de cansarse, porque Gene Silva vimos que no es que tiene una excelente defensa contra derribo, pero sí tiene bastante buen equilibrio. Lo vimos saltando ahí en una pierna bastante contra Charles Jourdain. Sabe utilizar las cuerdas como apoyo también, si lo necesita. Pero creo que va a ser susceptible. Bryce Mitchell a veces mete su cabeza en donde no debe a veces. Y siento que esta va a ser una pelea así. Siento que Bryce Mitchell va a ir por un single leg y Gene Silva lo va a cazar con un uppercut o quizá con varias manos, con combinaciones incluso. O creo que un rodillazo. Hay muchas opciones aquí para Gene Silva. Creo que es un striker totalmente diferente. Los Fighting Nerds van a seguir invictos en la UFC. Estoy totalmente seguro. Al menos los 4 Fighting Nerds importantes. Ya saben, Silva, Rufi, Prates y Boralho. Muy probablemente sigan invictos estos tipos porque simplemente son así de buenos. Y creo que un striker quizá limitado como es Bryce Mitchell no puede hacerle frente a Gene Silva. Siento que va a tener que hacer una pelea 100% de grappling y es lo que Gene Silva está esperando. Y ustedes van a decirme que Gene Silva no ha estado practicando eso, su defensa contra derribo, contra un Fighting Nerds que es un gimnasio que se basa en Brasil, que Brasil sabemos que en grappling son tremendos también. No me lo creo. No me creo que Gene Silva no vaya
aguantar los derribos de Bryce Mitchell por ningún momento, y no creo que Bryce Mitchell logre aguantarle la mano a Gene Silva. De verdad que no lo creo. Podría estar totalmente equivocado. Bryce Mitchell podría tener el mejor performance de su vida, de su carrera, y controlar a Gene Silva 18, 18, 18, ganar la pelea más o menos 30-24. Yo no lo veo pasando. Y siento que esa es mi predicción. Gene Silva noqueando a Bryce Mitchell mientras Bryce Mitchell intenta ir por el single leg. Siguiente pelea. Pelea como principal. Estoy ardo de ganas por hablar de esta pelea. Me refiero a Michael Chandler versus Paddy the Baddy Pimblett, lad. What the fuck are you talking about? I'm gonna win this fight, lad. Michael Chandler is not in my level. I'm the best fighter in the world. And I'm gonna prove that Saturday night, lad. Paddy the Baddy. Ay, es extraño porque de verdad que ambos me caen bien. Obviamente soy mucho más fanático de Chandler, pero Paddy the Baddy Pimblett, hay que decirlo, ha crecido un poco en mí. Ok, debo decirlo, lo odiaba antes. Todavía sigo teniendo un poquito de rencor por aquella pelea contra Gordon y contra Ferguson, pero, ¿sabes? Ha crecido en mí Paddy the Baddy Pimblett. Qué gran pelea. A pesar de que sea una pelea co-principal, quizá no signifique demasiado para las aspiraciones de ninguno en el título, porque Chandler ganando la Paddy Pimblett quizá no haga demasiado para ir por el título. Igual Paddy necesitaría mínimo una pelea más para ir por el título. Pero es una pelea más que interesante y esto es lo que la UFC busca. Siento que la UFC ha estado cayendo últimamente en las carteleras, en las peleas grandes y todo lo demás. Voy a hacer un video mañana de eso incluso. Pero esta pelea va a ser una pelea que tú realmente, si tienes un amigo que está más o menos ahí interesado en las MMA y quiere ver una cartelera, bueno, invítalo a ver esta pelea. Cómprale un par de cervezas, pizza, lo que sea, invítalo a tu casa, no importa. Y que vea esta pelea. Porque esta pelea va a ser totalmente interesante y va a ser una pelea en donde van a saltar chispas esas 5 rounds. No sé si los vayamos a necesitar, de hecho. En fin, predicción oficial. Vamos a hablar de cada uno de los dos. Vamos con calma. Paddy Pimblett es un tipo mimado, hay que decirlo. No se puede defender, nadie lo puede defender. Ya tiene que 5 peleas en la UFC, 4 o 5 peleas en la UFC y hasta ahora le dan un oponente rankeado porque Green no era rankeado en el momento que perdió contra él. Creo que no era rankeado. No sé, no estoy seguro. Y si era rankeado estaba por ahí en 14-13. Y le dan a un número que 6 en Michael Chandler, creo que es número 6, número 7 en la división. Es un gran salto para Paddy Pimblett. Es difícil. Hace muy poco estaba peleando contra los Gordon, contra los Tony Ferguson, la carcasa de Tony Ferguson. Y ahora, de hecho, vamos a ver aquí. No sé por qué me estoy complicando cuando tengo acá los King Green, Tony Ferguson, Jared Gordon. De hecho, tiene 6 peleas en la UFC. Madre mía, 6 peleas. Ha hecho una carrera ya bastante interesante. Luigi Beltrami, Kazula Vargas, Jordan Levitt, Jared Gordon, Tony Ferguson, King Green. Su única derrota es Jared Gordon, que a pesar de que salga aquí como victoria, todos sabemos que es derrota. Pero hay un argumento para decir que es victoria. Yo lo sé, para mí no lo es. Aparte estaba quebrado la mano Paddy Pimblett al parecer en esa pelea. Paddy the Baddy. Siento que Paddy the Baddy es un tipo que come bastante antes de sus peleas, engorda bastante. No sé cuántas Big Macs al día. Pero creo que esta vez Paddy the Baddy Pimblett está mordiendo algo muy difícil de tragar. Y creo que se va a terminar atorando con Michael Chandler. Yo me voy con Michael Chandler en esta pelea, chicos. Michael Chandler. No es porque es de mis peleadores favoritos. Yo sé que ya está de moda que todo el mundo odia a Chandler. Sé que todo el mundo odia a Chandler porque no sé por qué. Para mí no. Siempre lo voy a amar Chandler. No importa lo que haga. No importa que sea un tramposo. No me importa. Michael Chandler. Me voy en esta pelea con Michael Chandler. ¿Cuáles son mis argumentos? De verdad que tengo muchos argumentos, pero voy a elegir este par. Aquí lo apunté. Mírense la pelea de Paddy Pimblett versus Tony Ferguson en el minuto, más o menos en el minuto 2.24. La secuencia del minuto 2.24 hasta 2.30 más o menos. Mírense la secuencia y ustedes van a ver por qué estoy eligiendo a Michael Chandler versus Paddy Pimblett. Paddy Pimblett cada vez que va por esos o entra en rango para pegar esos jabs o esos volados, deja la cabeza en alto. Y yo sé que no estoy descubriendo el agua tibia aquí, yo sé que muchos hemos hablado de esto, pero es que realmente es malo, es realmente visible, es realmente capitalizable. Y creo que Michael Chandler, por muy pendejo que sea, muy tonto, muy bajo IQ de pelea que tenga, en los primeros asaltos Michael Chandler es un clínico.
Es un clínico con su boxeo, tiene manos tremendas, es fortísimo y tira esos windmill shots que de verdad que si le agarra la cabeza a Paddy Pimblett se la arranca. Sé que Paddy Pimblett tiene una muy buena quijada. Scout says we don't get knocked out. Ok, eso vamos a probarlo. Ok, que los de Paddy, como los tipos estos que viven en esa área, por ahí de Liverpool, Merseyside, lo que sea, no son capaces de ser noqueados. Yo creo que Michael Chandler va a probar que ese argumento es falso, porque Michael Chandler lo veo noqueando a Paddy Pimblett. Es que no veo otra. Paddy Pimblett en el suelo, me parece a mí que la pelea va a ser más que interesante. Creo que Paddy Pimblett es alguien súper astuto y va a aprovechar no solo los errores de Chandler, sino que él mismo creo que se puede crear sus propias oportunidades porque es alguien realmente escurridizo en el suelo. Es alguien con un montón de sumisiones que desde su espalda también puede meter un montón de sumisiones y es rápido para transicionar de una sumisión a otra, de una posición a otra. Así que del suelo, por supuesto, Chandler va a tener que cuidarse y mucho. Y Michael Chandler le gusta mucho llevar al suelo a sus rivales. Puedo ver a Paddy Pimblett cazando a Chandler con una guillotina absolutamente. Es el segundo resultado más probable. Paddy Pimblett está teniendo una pelea bastante pareja con Chandler. Chandler lo golpea bastante fuerte a Pimblett. Chandler con su IQ negativo dice, este es mi momento para ir por un takedown. Hace un takedown súper visible, súper leíble y bueno, Paddy lo agarra con una guillotina, lo tapea. Y ese es el segundo resultado más probable. El primer resultado más probable es que Chandler realmente noquea a Paddy Pimblett. Chandler, miren, vamos a ver a Chandler. Chandler, a pesar de que hay un montón de derrotas que tiene, por supuesto, este es el resumen de la UFC aquí. Empieza desde aquí. Solo tiene 2 victorias en la UFC. Dan Hooker y Tony Ferguson, ambos por KO. Este tipo consistentemente ha puesto peleas súper interesantes, súper competitivas. Su última pelea es contra Charles do Bronx Oliveira, que es argumentablemente el tercer mejor, no, seguramente es el mejor tercer 155 libras a día de hoy en la UFC. No estamos contando Ilia Topuria, no se vale contarlo, no ha peleado aquí. Es el tercer mejor peleador en las 155 libras del mundo, me parece a mí. Y tuvo una pelea competitiva, y aparte de tener una pelea competitiva 5 rounds, hay que decirlo, casi le da un knockout a Charles Oliveira. Y esa secuencia en donde casi lo noquea fue de pie. Esa secuencia fue de pie, no se nos olvide. No fue como que fue Charles Oliveira metiendo un takedown fallido y luego ahí en un momento de IQ negativo de Charles Oliveira, Michael Chandler aprovechó. No. Michael Chandler, luego de haber sido dominado en el piso por Oliveira los 4 primeros asaltos, tiene todavía el corazón, tiene todavía la virtud de ir a por el KO contra Charles Oliveira. Casi lo noquea, por supuesto todos los golpes fueron detrás de la cabeza. Charles Oliveira sobrevive, pero estuvo cerca. Ustedes ven a Paddy Pimblett haciéndole eso a Charles Oliveira. Yo no lo veo así. Y Paddy no es demasiado malo con sus manos. Ofensivamente es un buen striker. Ofensivamente craqueó bastante bien a Tony Ferguson en varios momentos, pero es un Tony Ferguson. Esa victoria no la puedo dar demasiado arriba. Y creo que un Paddy Pimblett lo hemos elevado bastante luego de su victoria ante Bobby Green. Yo sigo pensando de mantenerse la pelea de pie hubiésemos visto un resultado bastante diferente. Un Paddy frustrado incluso. Ahora, Bobby Green no es Michael Chandler. Michael Chandler es un estilo totalmente diferente al de Bobby Green. Mucho más para adelante, mucho más del choque, al fajeo. Pero es que siento que lo va a agarrar. Y los primeros asaltos de Michael Chandler usualmente son sus mejores asaltos. Digo, vamos a ver nuevamente el resumen. Ya sé que vimos aquí recién. Excepto su última pelea contra Charles Oliveira. Pero en el primer asalto casi le da un knockout a Poirier. Primer asalto, tuvo un asalto bastante parejo ahí con Tony Ferguson. Luego en el segundo asalto lo mata. Justin Gaethje tuvo un excelente primer asalto también. Casi finaliza. Primer asalto también contra Charles Oliveira. Casi finaliza. Charles Oliveira cerquísima de ser campeón. Primer asalto contra Dan Hooker también casi. Bueno, no casi no. Lo noqueó a Dan Hooker con golpes. Los primeros asaltos de Chandler son brutales. Por eso que se queda sin gas. Por eso que se queda sin oxígeno en la cabeza. Y por eso toma malas decisiones. Pero de Paddy sobrevivir sería otra pelea. El tema es que sobreviva. El tema es que realmente sobreviva. Michael Chandler, ustedes lo ven todo calmado, todo tranquilo por ahí. Esto es un monstruo, es una mole. Esto es una absoluta mole. Yo no sé cómo le puede caer mal a alguien Michael Chandler. Es un tipo normal, es un gran peleadorzazo, que siempre pone buenas peleas. Ya sé que tiene cosas raras por ahí, por supuesto, esperando a McGregor por casi 3 años y todo lo demás. El tipo solamente es tonto, pero por ser tonto no me va a caer mal. Yo voy con Chandler. Paddy
no tiene el striking para hacerle frente a Chandler. Tiene el jiu-jitsu y la lucha para hacerle frente. Pero las peleas empiezan, lastimosamente para Paddy, de pie. Empiezan de pie. Y si Paddy no logra conseguir un takedown temprano, porque este es el tema. Oh, Bobby Green. Sí, Bobby Green. Bobby Green no fue que intentó un takedown en Paddy Pimblett. Paddy Pimblett fue a tirar una leg kick y Bobby Green quería como agarrarle la pierna. Y ahí fue donde Paddy Pimblett pues aprovecha y queda por encima de Bobby Green y luego le agarra el brazo y lo termina. Pero aparte de eso, y claro, veo a Michael Chandler cometiendo un error así, por supuesto. Eso no está afuera. Por eso digo, Paddy Pimblett podría finalizar a Michael Chandler también. Pero no siento que la pelea sea justa de pie. Se ajusta. Me puede callar la boca Paddy Pimblett y puede tener un gran performance en el que toque a distancia a Chandler. Pero miren Oliveira. Su última pelea contra Oliveira estaba utilizando una guardia totalmente diferente a la que siempre usa. Una guardia bastante arriba, cuidándose de esos golpes. Y con todo y eso, en el quinto asalto, Michael Chandler le encontró la quijada a Oliveira. Se la encontró, literalmente. Me voy con Chandler. Difícil. Es que, ¿por qué ha cambiado la percepción de Paddy desde su última pelea contra Bobby Green? Porque si vemos contra Ferguson, nadie pensaba que le iba a hacer frente a alguien como Chandler. Contra Gordon, tampoco. Y al principio de su carrera en la UFC, menos. Estamos teniendo a Paddy Pimblett como un contendiente que le puede ganar a Michael Chandler. Muchos lo ven como favoritos. De hecho, déjenme ver los momios acá. Es favorito Paddy. Wow, es favorito Paddy. Increíble. No sé, hagan dinero. Apuesten a Chandler. Yo lo haría. Pero estoy en recuperación de las apuestas. Así que ya no me permiten apostar. En fin, sí. Simplemente por ese performance contra Bobby Green, que fue algo negativo de parte de Bobby Green, en donde lo agarran y simplemente lo someten en el primer asalto, en los primeros 2 minutos más o menos. Simplemente por eso vamos a darle el chance de que, va a finalizar a Chandler. Chandler le va a pasar lo mismo. Chandler es difícil de ser finalizado. Sobre todo en el grappling, sobre todo ser sometido, que es el único camino de victoria que veo yo para Paddy. Yo voy con Chandler. Fuerte, todavía le queda algo de tanque de gas, lució bien contra Oliveira, no se vio un segundo, no sé, viejo o acabado. Es Oliveira. Usted dice, no, pero fue llevado al suelo por Oliveira. Es Oliveira. Otro tipo de peleador a lo que es Pimblett. Pimblett tendrá que ser mucho mejor de lo que yo pienso para que le pueda ganar a Chandler. O Chandler tendrá que tener una noche fatal. En fin. Última pelea. Para terminar el video. Alexander Volkanovski versus Diego López. Es increíble ver a Diego López. Ya sé que esta pelea se anunció hace mucho tiempo, pero sigue siendo increíble ver a Diego López luego de 2 años y algo que llegó a la UFC. Recuerdo su debut contra Evloev. Como si fuese ayer. En fin, Volkanovski. De vuelta, Volkanovski, de los peleadores más queridos de toda la UFC, muy probablemente. Es un tipo súper genuino, súper cariñoso y nada. Querido. Volkanovski. Vamos a ver sus récords para demostrarles acá todo lo que hay que ver. Volkanovski viene de 2 derrotas consecutivas, 3 derrotas en sus últimas 4 peleas. Tiene aquella victoria contra Jair Rodríguez en el medio de todo eso. Y ese es el último Volkanovski que hemos visto, luciendo muy bien contra Islam Makhachev en su primera pelea. Para mí, perdiendo los 4 primeros asaltos, ganando el último. Contra Jair Rodríguez, luciendo brutal también, o sea, número 1 libra por libra, muy probablemente luego de esa victoria contra Jair Rodríguez. Y luego vienen los caos, ¿no? Vienen esos performances en donde realmente vimos un Volkanovski totalmente diferente, irreconocible. Contra Islam Makhachev, pierde obviamente por KO y estaba siendo molido en ese primer asalto también. La pelea solamente duró, 2 minutos, 3 minutos o algo así. Pero estaba siendo molido por Islam Makhachev. No le veía forma yo a Alexander Volkanovski, no se le veía bien, estaba en corto aviso. Pero luego contra Topuria, a pesar de que estaba luciendo bien, a pesar de que estaba teniendo buenos jabs, pompeando bien el jab, siento que Topuria simplemente fue demasiado peligroso y eventualmente se sabía que iba a conceder el KO o iba a conseguir el KO. Ese es el Volkanovski de los últimos tiempos. Alguien chineable, alguien que es noqueable, alguien que su quijada ya expiró. Lo hemos visto, expiró la quijada de Volkanovski, es como es. Y si hay alguien, aparte de Ile Topuria, que puede apagarte las luces en esta división, es este señor de acá, Diego López, Dieguito López.
Diego López, miren, esto es increíble. Acaba de llegar y miren el montón de victorias que tiene ya acumulado. Por supuesto, 5 victorias en tan poquísimo tiempo. Esto me recuerda a Alex Pereira, de hecho. Diego López, Oliveira de Temu. No, es broma, no. Diego López es su propio peleador y creo que está haciendo su propia carrera y está haciéndolo muy bien. Pero sí, de hecho, su comparación contra Charles Oliveira no es nada fuera del otro mundo. Creo que Oliveira es un buen ejemplo para comparar a Diego López. Súper peligroso de pie, va para adelante con buenas combinaciones, sin miedo al choque, buenas patadas bajas, grande para su división, tiene buen timing también. Y también en el suelo, es brutal lo que puede hacer Diego López en el suelo. Lo hemos visto dando sumisiones desde ángulos muy difíciles, casi sometiendo a Evloev, incluso en el tercer asalto cuando la pelea ya estaba perdida para él y todo lo demás. Pero Diego López ha crecido muchísimo como peleador, incluso ya se le ve un poquito más calmado, se le ve un poquito más paciente. Su última pelea contra Brian Ortega, a pesar de que pudo haber buscado más la finalización, dijo, no, yo no me voy a cansar aquí, no quiero que me pase lo de Jair Rodríguez, me voy a cansar y luego que se me acabe todo el gas, Ortega me va a finalizar. Dijo no y se tomó la pelea mucho más calmada. Y dio un performance bastante clínico para mí, ganando los 3 asaltos, a pesar de que el último asalto fue bastante más parejo, donde Ortega estaba pompeando bastante el jab y teniendo bastante éxito, de hecho. Con todo y eso, Diego López dominó a Ortega. Las actuaciones que me preocupan quizás sea contra Dan Ige. Y aquí voy a empezar a dar mis predicciones. Esa pelea, Dan Ige. Fue en corto aviso, por supuesto, y Diego López tuvo que dar el peso como en 2 o 3 ocasiones. Terminó dando 165, que son 20 libras por encima de su peso, lo que demuestra lo grande que es Diego López, que es un tipo gigante para la división, puede estar en peso ligero tranquilamente. Pero esas son de las actuaciones que hemos visto a Diego López quizá tener preguntas sobre él, ¿ok? Porque Sodiq Yusuff, Pat Sabatini y Gavin Tucker, todas son victorias en el primer asalto. En los terceros asaltos, Diego López se ve bastante más cansado y acabado a diferencia de los primeros asaltos. No es un peleador que hasta ahora, no digo que no lo vaya a hacer, que hasta ahora haya manejado demasiado bien su tanque de gas. Algo totalmente contrario a lo que puede ser Volkanovski, que incluso empieza un poquito más lento y luego le sube el volumen a medida que la pelea vaya pasando los rounds. Diego López hasta ahora no ha sido de los peleadores que sabe controlar su tanque de oxígeno. Tú puedes tener buen tanque de oxígeno, pero no saber controlarlo, no saber distribuirlo en los rounds. Y creo que Diego López es un claro ejemplo de eso, hay que decirlo. Diego López es un tipo que en sus últimas 2 peleas mínimo, sus últimas 2 peleas, o las únicas 2 peleas que hemos visto en los últimos años, en los últimos tiempos, en donde ha llegado al tercer asalto, disminuye bastante, no tiene el mismo volumen, no es tan atrevido de ir para adelante a chocar. De hecho, los embates que tuvo contra Dan Ige en una de sus últimas peleas los perdió casi todos y terminó por debajo de Dan Ige y permitiendo que Dan Ige también le diera buen ground and pound. De hecho, no sé, 2 minutos más y quién sabe lo que pasaba. En esta pelea, este es el tema, es difícil predecir esta pelea porque si fuese un Volkanovski entero, si fuese un Volkanovski recién llegado, al menos recién llegado de esa derrota contra Makhachev, la segunda derrota, si no hubiese existido la pelea contra Topuria, yo hubiese dicho Volkanovski 100%, o sea, no tendría preguntas yo para esto. Pero claro, esa derrota ante Ilia Topuria es como si Ilia Topuria ya hubiese demostrado cómo se le gana a Volkanovski de pie, usando las manos. Y por eso estoy un poquito más privado de elegir a Volkanovski esta pelea. Pero yo igual me voy con Volkanovski. No por corazón, no por tema de que creo que todavía tiene mucho que dar. Simplemente creo que es que Diego López, por muy caótico que sea, por muy peligroso que sea en el primer asalto, dudo mucho que Diego López vaya a finalizar a Volkanovski en el primer asalto. Dudo mucho que Volkanovski se entregue como Ortega lo ha hecho, como lo ha hecho Dan Ige también, que Diego López hirió bastante a Dan Ige en ese primer asalto y segundo asalto también. Como todos los rivales de Diego López, que simplemente como que no saben leer bien el peligro y simplemente no tienen buena aproximación a la distancia, no leen demasiado bien la distancia. Diego López es alguien bastante, pero bastante más alto que Alexander Volkanovski y por supuesto Volkanovski va a tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver aquí el alcance, eso me interesa bastante ver. Miren el alcance, 71.5, 72.5, ligeramente más alcance tiene Diego López, no es mucho, por lo mucho más alto que es, ¿ok? 5'11", estos son ¿qué? 10 centímetros más de altura.
Volkanovski es un tipo muy completo. Volkanovski te puede llevar al suelo. Volkanovski puede hacerte una pelea lenta, puede hacerte una pelea rápida. Siento que su estilo, el Volkanovski que yo conozco, que ha sido el exitoso en los últimos años, no es alguien que va a ir al choque, no es alguien que va a ir a fajarse con su rival. Y creo que Volkanovski lo sabe. Creo que Volkanovski lo sabe, sobre todo luego de su pelea contra Topuria. Conoce el poder de su rival, conoce lo capaz de que es de hacer su rival y creo que debería tomar una aproximación a esta pelea bastante similar a como lo hizo contra Topuria, pero incluso un poquito mejor, teniendo incluso más cuidado. No dejarse encerrar y seguir manteniéndose, pompeándose esa patada al cuerpo que siempre lo usó en su pelea contra Topuria. Y Volkanovski sigue siendo demasiado rápido. Recuerden, no lo hemos visto por más de un año, pero si es un Volkanovski en un 70%, creo que debería ser favorito ante Diego López a día de hoy. Debería ser favorito ante Diego López. Diego López ha sido probado contra grandes peleadores, Ortega, Ige, pero siento que todavía no ha peleado contra la creme de la creme. Me hubiese gustado verlo antes de que fuera por un título. Me hubiese gustado verlo en una revancha ante Evloev. Me hubiese gustado verlo ante un Arnold Allen, ante un Holloway quizá incluso, antes de que Holloway se fuese de la división. Me hubiese gustado verlo ahí antes de que fuera por el título. Siento que es un contexto bastante similar al de Jack Della Maddalena versus Bilal Muhammad, en donde Maddalena es un buen contendiente, pero no lo hemos visto exactamente contra lo mejor de lo mejor. Gilbert Burns no lo es, ciertamente, a día de hoy. Igual que Ortega no lo es, ciertamente, a día de hoy. Así que es una incógnita de lo que puede hacer Diego López. Puede haber un KO, por supuesto. Puedo ver un KO de Diego López, Alexander Volkanovski, lo cual va a ser tristísimo. Serían 3 KOs consecutivos. Tony Ferguson se retiraría, Volkanovski yo lo retiraría de inmediato. Y veríamos un nuevo campeón, alguien muy pero muy excitante, alguien que habla español, alguien de Brasil, que también tiene fanaticada en México, alguien que muy probablemente vaya a tomar un montón de peleas, incluso en corto aviso. Va a ser más o menos un Alex Pereira de Temu o un Charles Oliveira de Temu. Así que le convendría al UFC que ganara a Diego López, por supuesto. Pero creo que Volkanovski aquí será el ganador. Pelea difícil. Es una pelea difícil. Aquí, ¿quién está de favorito? Es Volkanovski el favorito aquí. Ligeramente favorito. Y entiendo a los oddsmakers o a los momios estos. Porque Volkanovski simplemente no lo hemos visto siendo expuesto por un tipo de peleador como es Diego López. Volkanovski ha sido expuesto por un Topuria que simplemente es otro nivel. Es alguien que simplemente te caza. Es un matador, por supuesto. Es un matador técnicamente muy superior a Diego López, hay que decirlo. Diego López es un Jair Rodríguez. Diego López es un Jair Rodríguez quizá un poco más peligroso. Sobre todo en el primer asalto. Pero Volkanovski ha estado ahí contra este tipo de peleadores. Y Diego López sí, muy peligroso desde su espalda. Ya sé que no he hablado mucho del grappling de Diego López hasta ahora. Diego López muy peligroso en su espalda, pero el grappling se utiliza bien cuando eres tú el que lleva a tu rival al suelo. Sobre todo cuando lo llevas al suelo. O contra las cuerdas, o en el clinch incluso. Volkanovski muy probablemente sea quien lleva al suelo a Diego López. Quizá no lo hagan los primeros asaltos, pero estoy seguro que va a ser algo que va a utilizar. Diego López ha sido llevado al suelo antes. En su carrera, Evloev lo llevó constantemente al suelo muchas veces en su pelea. Aparte de eso, también le ganó de pie. Me voy con Volkanovski. Jabs, creo que va a pompear el jab en la mayoría de los embates. Y va a ganar esos embates, va a ser mucho más rápido que Diego López. Creo que Diego López se va a frustrar en algún momento de su pelea. Va a conectar grandes golpes, pero vamos a ver cómo va la quijada de Volkanovski. Es una apuesta bastante arriesgada porque veo a López también ganando por KO. Veo a López ganando, conectando una buena derecha, hiriendo a Volkanovski y el árbitro quizá parando la pelea un poquito temprano, sabiendo que Volkanovski ha recibido bastante daño últimamente y quizá por el respeto también que todos los fanáticos le tenemos. Veo también algo pasando así. O quizá un Diego López encontrando la sumisión, quizá una Kimura incluso. Algo loco, lo veo pasando también, sin duda. Esta es una gran cartelera, solo debo decir esto. A este punto no me importa si tengo las predicciones correctas o incorrectas. Yo digo lo que realmente siento y creo que Volkanovski tiene la ligera ventaja en esta pelea por los estilos. Volkanovski tiene un estilo bastante favorable para los tipos como Diego López, que son salvajes, que son peligrosos, que son difíciles de controlar, sobre todo en el primer asalto. Pero esta pelea no va a terminar con Diego López finalizando a Volkanovski en el primer asalto. Lo dudo mucho. Si eso llega a pasar, sería una locura tremenda. Segundo y tercer asalto, cuarto, quinto asalto. Esta pelea es a 5 rounds. No hemos visto a Diego López a 5 rounds. Habría que verlo.
yo puedo ver un TKO de Volkanovski en el cuarto asalto. Esa es mi predicción. TKO de Volkanovski en el cuarto asalto a Diego López. Así lo veo. O una decisión clara, unánime, 29-26. No, 29, what the fuck. 49-46 a Volkanovski. Esas son mis predicciones, chicos. Esta es la cartelera. Vamos a dar un repaso acá. Volkanovski, me voy con Chandler, me voy con Gene Silva, me voy por supuesto con Patricio Pitbull, me voy con Nikita Krylov, me voy con Sean Woodson, me voy con Virna Jandiroba, Chase Hooper, Julian Erosa, me voy con Oleg Sekchuk, me voy con Sumor Darji, me voy con Trishon Gore y contra Nora Conorole. No sé cómo se llama esa tipa, no me importa. Y así terminamos este video de predicciones. De verdad que estoy aliviado por terminar. Sinceramente pasó un montón de cosas. Se me fue la luz, como ya lo expliqué antes. Pero ya está hecho. Así que chicos, vamos a dejar el video hasta acá. Recuerden darle like, recuerden suscribirse. Ven el video completo, no se hagan los tontos. Las peleas preliminares también cuentan. Y nos vemos hasta la próxima. Va a haber stream, por supuesto, de esta cartelera de principio al fin. Espérenlo. Oh yeah.